Señores, el conflicto entre República Dominicana y Haití con relación a la construcción del canal que construye Haití para extraer agua del río Masacre, eso parece que, como dicen, pica y se extiende. A medida que pasan los días, nos vamos enterando de informaciones que no sabíamos y que tampoco sabemos si las autoridades de República Dominicana la conocían. Y me refiero al aspecto técnico, que es donde más nos vamos a basar ahora mismo de las informaciones que se han obtenido en las últimas horas sobre ese canal. Y tenemos la información, la participación del embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, una entrevista por parte del comunicador Roberto Cavada, donde da informaciones importantes que la suministró la canciller interina de Haití, y se refiere a cuál es la obra de toma de dicho canal. También tenemos la información de Nuria Piera, que se dirigió a los alrededores del canal y pudo extraer algunas informaciones también muy importantes. Y tenemos la participación de Luis Carvajal. Nos dice cuál es el caudal, la cantidad de agua que ellos proyectan obtener en el canal. Y nuestra participación, donde vamos a analizar la realidad, según lo que hemos visto, de ese canal sobre el caudal de agua que, según las estructuras que se están construyendo, se pueden obtener. Vamos a escuchar al embajador dominicano en Haití sobre las informaciones del canal. La Cancillería haitiana le había convocado a una reunión. Se realizó la reunión. ¿Qué temas abordaron? Explíquenos un poquito. El Ministerio de Agricultura de Haití, en una comunicación que nos hizo llegar, presenta diferentes alternativas porque no creen en la del canal, diciendo que para construir este canal, que se encuentra a una elevación de 2,5 metros por encima del nivel del río, habría que represar el río en una represa de 20 metros de largo por 2,5 o 3 de alto para poder derivar las aguas al canal, y que eso se robaría la mayor parte del curso de las aguas en época de sequía, y que en época de lluvia iba a producir inundaciones que afectarían al pueblo Guanaméndez y también a la zona franca de Codevi, que emplea 19,000 trabajadores haitianos. Vamos a escuchar ahora a Nuria Piera, quien tiene informaciones importantes basado en qué se va a hacer y cómo, qué se va a hacer en la obra de captación del canal, y otras informaciones muy importantes. La frontera entre Haití y nuestro país, en la parte de Dajabón, ha estado entre protestas y niveles de tensión en aumento por la construcción de un canal de riego con el que se acusa a Haití de estar desviando el curso del río Dajabón o Masacre. La empresa cubana, que como decía tenía su hacienda también en Puerto Príncipe, llamada Dimbal, fue la que inició, según la Cancillería y el propio ex canciller, esta construcción. Estos documentos que mandó la Cancillería establece que ahí se determinó que no era un canal de riego, sino un canal de trasvase. Es decir, que el objetivo del canal es desviar parte del caudal del río hacia el mencionado sistema de riego, que era la información que no conocía República Dominicana y que obligó al cambio de posición del gobierno ante el hecho de no decir toda la verdad. Logramos tomar imágenes desde otra perspectiva, con un dron, lo que nos permitió ver un letrero puesto en el lado haitiano, donde con un acercamiento se puede leer dique de derivación y de protección aliviadero auxiliar, y más abajo se lee
toma de agua muros de la entrada encofrado y armadura. No dice qué empresa lo hace y lo raro es que está en español. Otro de los puntos que dice el reporte enviado por la Cancillería es la altura de la construcción del canal, que es superior a 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. Y es que el río Dajabón o Masacre nace en la Loma de Cabrera, en nuestro país, y alimenta los humedales de Montecristi, y es la fuente de ese conjunto de acuíferos protegidos tanto del lado dominicano como del lado haitiano. El mismo tiene un poco más de 55 kilómetros y solamente es binacional en cerca de 7 kilómetros entre la comunidad Don Miguel y Yusat, cerca del puente internacional. El río en esa zona hace una curva e ingresa a territorio haitiano unos 500 metros. Y es ahí donde están haciendo el canal. Hay que agregar que una gran parte del acuífero ya está afectado por la deforestación, lo que hace que la amenaza de futuros daños sea mucho mayor. Hay muchas conjeturas sobre quién está haciendo el canal. Porque todo el mundo sabe que este es un proyecto de personas que tienen dinero, 2 o 3 personas. No es verdad que son los pobres que se van a beneficiar de ese canal. No, eso no son es verdad. unas fincas. No, eso va para una finca que era de Moïse, que ahora es de un primo hermano de él, que dicen que es hermano, no es primo hermano de Moïse el que está en... Y acuérdense de suscribirse al canal para que les sigan llegando informaciones importantes. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Bueno, buenos días. Mira, la principal discusión es de quién es el río o de dónde es el río. Exacto. Y revisando las redes, yo estoy sorprendido con la cantidad de gente que ignoran que este es un río realmente binacional. Su cuenca de 795 kilómetros cuadrados tiene el 53% en la parte de Haití y el 47% en la parte dominicana. Oh. Sin embargo, el caudal más estable es el que aporta el territorio dominicano por la sanidad de las cuencas. Por la forestación. Porque a pesar de que el entorno de Pico de Gallo y el área de Nalga de Manco está bastante afectado, de que hay mucha presión ambiental sobre ello, a pesar de eso, nuestras cuencas son mucho más estables, y eso se podrá ver en una gráfica que me gustaría explicar dentro de un rato. ¿Qué es lo importante de este río? Que la gente habla de los caudales y de los caudales que se toman, y en realidad el caudal general del río medio es de 7.5 metros cúbicos por segundo, poco más, poco menos. Pero la realidad es que este caudal ocurre solo cuando hay avenidas especiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando vienen los periodos de lluvia, de manera torrencial bajan enormes caudales, que para el promedio es lo mismo. O sea, si yo te tiré 10 cubetas de agua ahora y 2 goticas después, el promedio va a ser 5 cubetas de agua, pero yo te tiré 2 gotitas y 10 juntas. Pues eso mismo pasa. Pueden venir caudales 20, grandes, 25, 35 caudales, que así mismo como llegan rápidamente, se van rápidamente y no tienen ninguna utilidad. La inmensa mayoría del tiempo, el caudal del río está en niveles para que el Masacre se pase a pie. Fíjate, nosotros tenemos en esta gráfica aquí la estación en la aduana. Ya aquí están ambos caudales. Esos picos que estamos mirando ahí. Sí. Estos son los picos en los momentos en que tenemos, los momentos de lluvia. Nosotros tenemos entre mayo y julio un primer momento de buena disponibilidad de agua, y después tenemos entre septiembre y noviembre. El resto tenemos un nivel muy bajo de agua. La de abajo, fíjense que es mucho más estable, tiene mucho menos volumen, pero un volumen relativamente fijo. Eso está hablando de la calidad de ambas cuencas. Está claro que las cuencas dominicanas son cuencas mucho más sanas y aportan un caudal firme. ¿Qué ocurre? Que más del 90% el nivel de agua que hay allí es insuficiente. Es insuficiente para las demandas de ambos países. La demanda de República Dominicana está entre 3.5 y 4.5 metros cúbicos por segundo.
y la demanda de Haití Haití. está entre 3 y 3.5. De hecho, el canal que se quiere derivar 3 metros cúbicos por segundo. Pero ocurre que en la inmensa mayoría del tiempo nosotros tenemos por debajo de medio metro cúbico por segundo. Tenía el apadrinamiento Sí, el del gobierno, apadrinamiento, pero exacto. siempre ha Sido sido privado. una obra privada para gente que tiene mucho poder, que le estará quitando el agua no solamente a agricultores dominicanos, sino a pequeños agricultores haitianos. Claro. Luis Carvajal habla de que son alrededor de 3 metros cúbicos de que ellos tienen proyectado obtener del río Masacre. En periodo de estiaje, el río, y según el mismo Carvajal y Osiris de León, ese río solamente posee alrededor de un caudal promedio de menos de 1 metro cúbico por segundo. Y si van a extraer 3, entonces significa que no da. Y para eso van a construir una especie de una pequeña represa para elevar el nivel de las aguas y otras cosas que ya, como lo han dicho, tanto Nuria como el embajador Farut, ese canal está ahora mismo a más de 2 metros del nivel del agua. En ese sentido, tienen que construir una pequeña represa y según las informaciones que da el embajador y da Nuria, estamos hablando de que será una estructura de más o menos 3 metros de altura y 20 centímetros de longitud. Y en el plano que Nuria presentó, que dice que se va a construir un dique de derivación y protección y aliviadero auxiliar, toma de agua, ahí está lo que le digo, muro de la entrada con una elevación de 2.5 metros de alto. Es decir que el canal que ellos están construyendo ahora mismo está en alrededor de 2 metros y medio de altura. El ambientalista Luis Carvajal, no sé dónde estuvo la información, pero él dice que la cantidad de agua que ellos pretenden extraer del río Masacre son unos 3 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, en las gráficas se ve que están instalando tubería de 36 pulgadas y una tubería de 36 pulgadas no puede, en una tubería de ese diámetro, no puede pasar más de 1 metro cúbico por segundo. Como es una tubería de 36, se calcula con una formulita muy fácil, que es que el caudal es igual al área por velocidad, por la velocidad del flujo. Y eso se tiene establecido que la velocidad de flujo para agua, digamos, pluvial, anda alrededor de 0.65 metros por segundo. Eso puede variar. Si es un río, calcular esa área es fácil. Eso se establece la distancia que recorre un colcho por el tiempo consumido. Dividido en el tiempo consumido, ya se tiene la velocidad del flujo. En este caso, vamos a tomar, como es una alcantarilla, que área es igual a pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por diámetro cuadrado partido 4. Entonces, como es una alcantarilla que es circular, de 36 pulgadas, que eso es igual a 0.91 metros o 91 centímetros, y ahí entonces aplicamos esa fórmula que nos va a dar 0.65 metros cuadrados, eso es el área. Y para entonces calcular el caudal tenemos 0.65 por la velocidad del flujo, que en ese caso es también, coincidencialmente, 0.65 metros por segundo. Lo que tenemos que el caudal aproximado es de 0.42 metros cúbicos por segundo, que eso podría variar, puede llegar a 0.50, 0.60 metros cúbicos por segundo. Así que ese más o menos, cuando se usa alcantarilla o tubo de 36, ese sería el caudal aproximado que pudiera captar, que puede pasar por esa alcantarilla o por ese tubo. Una cosa es lo que ellos se proponen, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se construye. Ahora, la situación es peor de lo que uno pensaba porque se creía que era una captación normal. Ahora tienen que represar el río
porque necesitan levantar el agua, porque parece que los niveles que ellos necesitan tienen que estar tal y como está planificado. Porque quizás si lo toman del nivel que está ahora, el agua, aguas abajo del canal, no le va a llegar donde ellos quieren. Así que vamos a seguir informando de las cosas que nosotros vemos y analizamos, de lo que entendemos que es. Podemos estar equivocados, pero es la cosa que nosotros vemos de las informaciones que van surgiendo cada día. Muchísimas gracias.